This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana enfrentó la muerte de una de las maneras más brutales imaginables, y aún así sobrevivió? Hoy nos sumergimos profundamente en la increíble y desconocida historia del apóstol Juan, el amado discípulo de Jesús, quien milagrosamente salió ileso de ser hervido vivo en aceite. Y cómo sobrevivió y qué impacto tuvo este milagro en la iglesia primitiva. Desde ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús hasta recibir las impresionantes visiones del Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, la vida de Juan fue todo menos ordinaria. Únete a nosotros mientras exploramos su viaje a través de la persecución, las escapadas milagrosas y su legado duradero en el cristianismo. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una historia inspiradora como esta. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, así que no olvides dejar un comentario abajo sobre lo que el viaje de Juan te ha enseñado y compartir este video con amigos y familiares para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos con la historia completa del apóstol Juan y el increíble milagro que lo mantuvo con vida cuando toda esperanza parecía perdida. El apóstol Juan, también conocido como el discípulo amado, fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Junto con su hermano Santiago, fue llamado por Jesús mientras pescaban con su padre Zebedeo. Juan y Santiago no eran pescadores comunes, sino que formaban parte de un negocio familiar, trabajando junto con empleados contratados. Marcos capítulo 1 versículo 20. Esto sugiere que tenían un sustento estable. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo de inmediato. En Mateo capítulo 4, versículos 21 al 22. Este llamado no fue solo a seguir a un maestro, sino un llamado a una nueva vida de discipulado radical. Juan, junto con su hermano, se convirtió en uno de los primeros discípulos de Jesús. Su fidelidad fue tan profunda que más tarde ganó el título de el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, capítulo 13. Versículo 23. Lo que resalta su cercana y personal relación con el Señor. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba recostado junto a él. La conexión de Juan con Jesús es evidente a lo largo de los evangelios. Su lealtad inquebrantable y su disposición a dejar su vida atrás para seguir a Cristo reflejan el profundo amor y confianza que tenía en Jesús. La presencia de Juan está registrada en algunos de los momentos más cruciales del ministerio de Jesús, incluyendo la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5 versículo 37, lo que demuestra su importancia dentro del grupo de discípulos. Y no dejó que nadie lo siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Juan no era solo uno de los 12 apóstoles, sino que formaba parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro y Santiago. Juan fue testigo de algunos de los momentos más significativos y personales en el ministerio de Jesús. Uno de esos momentos fue la transfiguración en el monte, donde la naturaleza divina de Jesús fue plenamente revelada. Juan vio la gloria de Jesús cuando su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Mateo capítulo 17 versículo 5. Juan estuvo presente en momentos que revelaron no solo la divinidad de Jesús, sino también su humanidad. Uno de los momentos más conmovedores registrados en la Biblia se encuentra en la Última Cena, donde Juan se reclinó junto a Jesús. En el Evangelio de Juan, leemos cómo, durante esta última comida antes de su crucifixión, Juan se recostó contra Jesús. Un gesto de cercanía y confianza. Juan capítulo 13,
versículo 25. Este acto simboliza la relación única de Juan con Jesús, reflejando su devoción y su profundo entendimiento de la misión de Jesús. Juan también estuvo presente en el momento más oscuro de la vida de Jesús, su crucifixión. Mientras muchos de los discípulos huyeron, Juan permaneció cerca de la cruz. A Jesús, en sus últimos momentos, le confió el cuidado de su madre María a Juan. Este acto de confianza y amor subraya el vínculo especial entre Jesús y Juan. En Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, leemos cómo Jesús dijo a Juan cuando vio a su madre, y al discípulo a quien amaba de pie cerca, dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y al discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. La devoción de Juan hacia Jesús no se limitó solo al ministerio terrenal de Jesús. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Después de la resurrección, Juan fue uno de los primeros en presenciar el sepulcro vacío. Juan capítulo 20, versículos 2 al 4. Corriendo junto a Pedro. Este momento marcó el inicio del papel de Juan en proclamar al Cristo resucitado al mundo. El testimonio de Juan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús daría forma a su ministerio en la iglesia primitiva. En su papel como líder y testigo lo llevaría más tarde a enfrentarse cara a cara con las pruebas y persecuciones del Imperio Romano. A pesar de todo, la devoción de Juan hacia Jesús nunca vaciló, y su vida se convirtió en un testimonio del amor duradero de Dios. Después de la ascensión de Jesús, Juan continuó desempeñando un papel fundamental en la iglesia primitiva. Junto con Pedro, Juan se convirtió en una figura central en la difusión del Evangelio en Jerusalén. Ya no eran los pescadores de Galilea, sino apóstoles valientes, empoderados por el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Este momento transformador los impulsó a predicar con autoridad y a sanar en el nombre de Jesús. En Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo llamada Hermosa, lo que causó asombro entre la gente y les brindó oportunidades para testificar sobre Jesucristo. Leamos la escritura. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y tobillos del hombre se fortalecieron. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. En Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 8. Este milagro atrajo la atención no solo de la gente, sino también de los líderes religiosos, quienes se sintieron amenazados por el creciente movimiento de seguidores de Jesús. Pedro y Juan fueron arrestados, pero incluso ante la persecución, declararon valientemente que la salvación solo se podía encontrar en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 2. A pesar de ser hombres sin estudios ni formación, Pedro y Juan asombraron a los líderes religiosos con su valentía y confianza. Era evidente para todos que habían estado con Jesús. Hechos, capítulo 4, versículo 13. El liderazgo de Juan en la iglesia primitiva se caracterizó por el valor, la oración y la unidad. Cuando Pedro y Juan regresaron con los creyentes después de haber sido amenazados por las autoridades, la comunidad oró para tener aún más valor para seguir proclamando el Evangelio. El Espíritu Santo sacudió el lugar donde estaban reunidos, y continuaron hablando la palabra de Dios con valentía. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Con el paso de los años, la influencia de Juan solo creció. La tradición de la iglesia sostiene que Juan finalmente llegó a Éfeso.
una de las principales ciudades de Asia Menor. Allí, Juan ayudó a guiar a las primeras comunidades cristianas y fortaleció a las iglesias. Éfeso se convirtió en un centro clave para el ministerio de Juan, y se cree que supervisó las iglesias de esa región, continuando con la difusión del mensaje de Jesucristo a pesar de la oposición de las autoridades romanas y otros desafíos. El papel de Juan no se limitaba al liderazgo en Éfeso. Escribió cartas para alentar a la iglesia, incluidas 3 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. En sus cartas, Juan enfatizó los temas del amor, la verdad y la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús. Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Las cartas de Juan resaltaban la importancia del amor y la verdad dentro de la comunidad cristiana. Animaba a los creyentes a permanecer firmes en su fe y les advertía contra las falsas enseñanzas que amenazaban con distorsionar el mensaje de Cristo. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. El profundo amor de Juan por la iglesia y su fe inquebrantable en Jesús resonaban a lo largo de sus escritos. Pero los mayores desafíos de Juan estaban por llegar. Bajo el reinado del emperador romano Domiciano, los cristianos enfrentaron una persecución cada vez mayor. El emperador romano Domiciano, quien gobernó desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo, fue notorio por su brutal persecución de los cristianos. A diferencia de los emperadores anteriores que a menudo ignoraban el creciente movimiento cristiano, Domiciano lo veía como una amenaza para el Estado romano. Los cristianos se negaban a adorar al emperador como a un dios o a participar en los rituales paganos romanos, lo que los convertía en blancos principales para el castigo. Bajo su reinado, los cristianos no solo fueron exiliados, sino también ejecutados de maneras horribles por su fe. Según los relatos históricos y la tradición de la Iglesia, fue durante este tiempo que Juan, ya anciano, fue arrestado por continuar difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Juan había pasado muchos años liderando la Iglesia en Éfeso, una ciudad que era un importante centro del cristianismo primitivo. Su ministerio allí había influido enormemente en el crecimiento de la fe, y se había convertido en una figura querida y respetada. Sin embargo, Domiciano, consciente de la influencia y liderazgo de Juan dentro de la comunidad cristiana, quería hacer de él un ejemplo. Las autoridades romanas veían la desobediencia de Juan a la autoridad del emperador como un acto de rebelión, y por eso buscarían poner fin a su vida. Juan, ya un anciano en sus últimos años, fue llevado a Roma para ser juzgado. La intención de Domiciano era clara. Quería ejecutar a Juan de una manera tan aterradora que infundiera temor en los corazones de los cristianos en todas partes. El castigo elegido para Juan fue la muerte siendo hervido vivo en un caldero de aceite. En el mundo antiguo este método se usaba para causar un sufrimiento inimaginable, y para muchos significaba una muerte segura. El juicio de Juan ante las autoridades romanas reflejó los juicios que muchos de los primeros cristianos enfrentaron, quienes fueron llevados ante gobernantes y autoridades simplemente por su fe inquebrantable en Jesucristo. Jesús mismo había advertido a sus discípulos que enfrentarían tal persecución. Leemos: y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que habréis de decir o cómo habréis de hablar. En ese momento se os dará lo que habéis de decir. En Mateo, capítulo 10, versículos 18 y 19.
Las autoridades romanas llevaron a Juan ante las multitudes para ejecutarlo públicamente como una advertencia para los demás. Mientras Juan se encontraba ante el caldero de aceite hirviendo, los soldados romanos se preparaban para llevar a cabo lo que se suponía que sería su ejecución pública. El calor irradiaba del caldero, y los espectadores se preparaban para presenciar el horrible final de uno de los apóstoles más queridos del cristianismo. Esta forma de ejecución era conocida por ser extremadamente dolorosa, un método brutal para silenciar a aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad romana. Pero el destino de Juan sería muy diferente de lo que cualquiera esperaba. Escritores cristianos antiguos como Tertuliano relatan que cuando Juan fue arrojado al aceite hirviendo, algo milagroso sucedió: no se quemó. En cambio, el aceite que estaba destinado a consumirlo no tuvo efecto. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Juan emergió del caldero ileso, como si Dios hubiera puesto su protección divina sobre él, tal como lo hizo con Daniel en el foso de los leones siglos antes. Este milagro recordó cómo Dios había protegido a sus siervos fieles a lo largo de la historia. Al igual que Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron librados del horno de fuego en Babilonia, Juan fue librado del caldero, testificando el poder de la soberanía de Dios sobre las fuerzas de la muerte y la persecución. Los soldados romanos y los espectadores quedaron atónitos. Este no era un hombre ordinario frente a ellos, era evidente que algo sobrenatural había sucedido. Juan, quien debería haber sufrido una muerte dolorosa y pública, en cambio salió del caldero ileso. Lo que se suponía que pondría fin a su vida se convirtió en un poderoso testimonio de la protección y fidelidad de Dios. Domiciano y las autoridades romanas, desconcertados y frustrados por la supervivencia milagrosa de Juan, no tuvieron más opción que exiliarlo. No podían explicar cómo Juan había escapado ileso, pero sabían que su presencia en Roma solo avivaría el crecimiento del cristianismo. O incapaces de matar a Juan y probablemente temerosos de lo que podría suceder si lo intentaban de nuevo, decidieron exiliarlo. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla árida y rocosa en el mar Egeo, utilizada como lugar para prisioneros políticos. Allí, lejos de las comunidades cristianas que él había ayudado a establecer, Juan fue aislado del mundo que conocía. En Patmos era un lugar duro y solitario. Su paisaje accidentado y su entorno desolado lo convertían en el lugar perfecto para exiliar a aquellos considerados enemigos del Estado. Para muchos, esto habría sido un tiempo de desesperación, pero para Juan se convirtió en un momento de revelación divina. Leamos la escritura: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el día del Señor estaba yo en el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10. Juan deja en claro que su exilio no fue un castigo por haber hecho algo mal, sino por su inquebrantable compromiso de predicar el Evangelio. Incluso en el aislamiento, lejos de las comunidades a las que había ministrado, Juan permaneció firme en su fe, continuando sirviendo a Dios y a su pueblo. Aunque físicamente apartado del mundo cristiano, el espíritu de Juan no se quebrantó. En lugar de desesperación, Juan experimentó algo extraordinario, una visión del futuro, dada por Dios. En Patmos, Juan estaba en el Espíritu, lo que significa que estaba en un estado de conexión espiritual y receptividad a la voluntad de Dios. Fue durante este tiempo de exilio espiritual que Dios le reveló a Juan el fin de todas las cosas, la victoria definitiva del bien sobre el mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. A Juan se le ordenó escribir todo lo que veía, y sus escritos se convirtieron en el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. A través de imágenes vívidas y a veces aterradoras,
Juan describió las pruebas venideras que enfrentaría el mundo, el juicio final del mal y el triunfo definitivo del reino de Dios. Una de las revelaciones más profundas fue la promesa de una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte y el sufrimiento ya no existirán. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La visión de Juan sobre el futuro estaba llena tanto de advertencias como de promesas. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Vio el surgimiento del anticristo, las grandes batallas entre el bien y el mal, y el juicio final de toda la humanidad. Pero también vio la restauración definitiva de la creación, el momento en que Dios enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Su visión concluyó con el regreso triunfal de Jesucristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Incluso en el exilio, la fe de Juan se mantuvo firme. Su visión no fue solo una predicción de eventos futuros, sino un poderoso recordatorio para los cristianos de todas las generaciones de mantenerse fieles, sin importar las pruebas que enfrentaran. El mensaje de Apocalipsis sigue inspirando a los creyentes hoy, mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Después de su milagrosa supervivencia y exilio en Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde pasó sus últimos años entre las comunidades cristianas que había ayudado a establecer. Para ese momento, Juan era uno de los últimos miembros sobrevivientes de los 12 apóstoles originales, un testigo vivo del ministerio de Jesús y de los primeros días de la Iglesia. En su avanzada edad, y la sabiduría que había adquirido de una vida de servicio a Cristo, lo convirtieron en una figura profundamente respetada en el mundo cristiano primitivo. La tradición sostiene que Juan vivió casi hasta los 100 años, continuando predicando y enseñando incluso en sus últimos días, en una época en la que la persecución y el martirio eran comunes para los cristianos. Es notable que Juan, a diferencia de muchos de los otros apóstoles, no fuera ejecutado por su fe. En cambio, murió en paz, una rara bendición que le permitió seguir ministrando a la iglesia primitiva hasta el final de su vida. La larga vida de Juan fue un testimonio de la gracia y fidelidad de Dios. Incluso en su vejez, Juan seguía dando frutos espirituales, enseñando a las nuevas generaciones, escribiendo cartas a las iglesias y compartiendo sus relatos como testigo ocular de la vida y las enseñanzas de Jesús. Su presencia entre los primeros cristianos era un recordatorio poderoso de la luz perdurable del Evangelio. Según la tradición, el mensaje principal de Juan a los cristianos que discipulaba en sus últimos años era simple pero profundo: ámense los unos a los otros. Este llamado al amor fue un tema constante a lo largo de sus escritos, haciendo eco de las palabras del mismo Jesús. La insistencia de Juan en el amor se convirtió en una piedra angular de la ética cristiana, enseñando a los creyentes que la verdadera marca del discipulado es el amor mutuo. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Este mandato de amar fue central en el ministerio de Juan y tuvo una profunda influencia en sus escritos. A lo largo de su evangelio y sus epístolas, Juan enfatizó que Dios es amor y que los creyentes están llamados a reflejar ese amor en sus relaciones mutuas. La influencia de Juan se extiende mucho más allá de su vida. Sus escritos, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, continúan dando forma a la teología cristiana e inspirando a los creyentes en todo el mundo. Su Evangelio presenta un relato único y profundamente espiritual de la vida de Jesús, centrado en la naturaleza divina de Cristo y su misión de traer luz a un mundo oscuro. Las últimas palabras registradas de Juan en el libro de Apocalipsis reflejan su fe inquebrantable en el regreso de Cristo y el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Su vida es un faro de esperanza,
recordando a los creyentes que sin importar las pruebas que enfrenten, el amor de Dios nunca fallará y su reino vendrá. La vida de Juan. Desde el momento en que fue llamado por Jesús hasta sus últimos días en Éfeso, fue un testimonio de fe, perseverancia y amor. Como uno de los últimos testigos vivientes del ministerio de Jesús, Juan dejó un legado que continúa dando forma a la fe cristiana. Sus escritos siguen siendo una fuente de sabiduría, guía y esperanza, recordándonos a todos vivir en la luz de Cristo. Gracias por ver esta increíble historia del apóstol Juan. Si encontraste este video inspirador, por favor dale un me gusta, compártelo con otros y suscríbete para más historias e ideas bíblicas. Que el viaje de Juan te anime en tu propio caminar de fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.